Bueno, estamos con Estanislao Castañares, conocido como Tani, el panadero de Guijo de Santa Bárbara, y con la alcaldesa del Guijo, con Clara Jiménez. Tani, vas a recibir esta noche el premio Viriato 2025. ¿Qué supone para ti? Bueno, pues estamos muy agradecidos porque nos hayan elegido a nosotros, a nuestra familia, porque no solo soy yo, es toda la familia y la tercera generación que estamos aquí. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes orgulloso? Pues sí, muy orgulloso porque nos hayan elegido, porque hayan reconocido nuestro trabajo. ¿Cómo empezó la tradición familiar? Bueno, pues empezaron mis abuelos por parte materna. Mi abuelo y mi abuela empezaron cuando la guerra o después de la guerra y empezaron que traían el pan de Aldea Nueva. Se lo traía un señor con un mulo hasta un sitio y luego ellos lo traían con eso aquí y vendían el pan a la gente. Y después ya hicieron un horno y cocían el pan a la gente, porque la gente hacía el pan en sus casas y lo llevaban a cocerlo al horno en un tablero, llevaban el tablero, las mujeres a la cabeza. Eso es lo que me han contado a mí. O sea que la gente hacía la masa hacía la masa y luego ya pues ellos harían algunos y vendían algunos, pero en realidad como empezaron fue así y luego ya hicieron ya para la gente y luego ya empezaron a hacer pan. La cosa fue avanzando Sí, y la gente pero ya entonces cuando mis que sea- abuelos hicieron el horno, había 5 hornos en el pueblo. ¿5? 5 hornos. Y era igual, la gente hacía el pan en su casa y lo llevaba a cocer allí. Y luego ya, pues ya empezaron como es ahora, se hacían el pan y lo vendían. Pero luego la gente ha seguido haciendo dulce en casa y iban a cocerlos al horno hasta hace 10 o 15 años. ¿Y el horno que hicieron tu bisabuelo? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Sí, sigue ahí. El horno viejo, las fotografías, de hecho, las que hay son todas del horno viejo, del horno nuevo no hay ninguna. Ahora tenéis un horno distinto. Sí, ¿no? es de leña igual, pero es más moderno, ¿sabes? Más grande. Además de panadero, creo que también eres ganadero. También soy ganadero, sí. ¿Y eso Tengo vacas te viene de avileñas. familia también o no? Sí, exactamente mi padre y eso no, pero mi abuelo y eso sí siempre han tenido ganado y descendemos de ganadero. ¿Es una ganadería de vacuno? Vacas avileñas, ¿Las vacas avileñas cómo son? negras, de una raza que hay, avileñas. Pero no son de leche. No, son de carne, ¿Cuántas vacas tiene? ¿Cuántas vacas tiene? Entre mi hijo y yo tenemos 200. Tani, actualmente la panadería está especializada también en dulces. ¿Hacéis dulces, pan? Sí, hacemos también dulces. Alcaldesa, Clara, muchas crónicas nos hablan de que el Guijo es conocido por sus paisajes y por su pan. ¿Consideras que el pan efectivamente es un sello turístico para el Guijo? Total, no solo que sea turístico, sino que el Guijo el pan es su señal de identidad. O sea, todo el mundo que viene al Guijo y que prueba el pan del pueblo, pues siempre lo recuerda, ¿no? Y es un reclamo para la gente que viene, tanto para la gente del pueblo, ¿no? La gente que viene los fines de semana, como para los habitantes de los pueblos de alrededor, que muchas veces hay mucha gente de Jarandía que sube andando solo a comprar el pan del Guijo. Así que es un reclamo quizás el más importante que tengamos. Curioso, efectivamente yo soy rosareña y tengo familiares que vienen religiosamente a comprar el pan del Guijo. ¿Tú opinas lo mismo, no, Tani? Sí, Que es un claro. sello turístico de... Sí, siempre ha venido mucha gente de fuera. ¿Las harinas han ido cambiando en el tiempo o la fórmula del pan? No, la fórmula del pan no ha cambiado nada. Y las harinas, pues sí, quizá ahora sean más iguales, porque, no sé, lo hacen como sean más iguales, y porque antes cuando venía el trigo nuevo, en el mes de junio, julio, hacían el trigo nuevo, siempre había un tiempo
que tenías problemas del pan, que no te subía, porque eso ahora ya, como traen harina, o sea, trigo de fuera, o eso no lo sé, lo hacen más igual, es más igual todo el año. Clara, este año cuando teníais que decidir a quién dabais el premio Viriato, lo habéis tenido fácil, entiendo. Sí, la verdad es que lo teníamos claro, porque de verdad que a mí me parece que los reconocimientos son importantes cuando todavía las personas están en activo, ¿no? O muchas veces nos acordamos de determinadas cosas cuando ya no están, ¿no? Igual que decía antes Tani, que cuando su abuelo empezó en el pueblo había 5 hornos, ¿no? Pues la verdad es que la costumbre panadera en el Guijo ha sido muy importante y no queremos acordarnos de los hornos cuando ya no existan, ¿no? Entonces nos parece que dar valor a una empresa familiar como la que tenemos aquí, ¿no? de varias generaciones, y que al final pues es parte de nuestra memoria, ¿no? Venir al Guijo y no comer el pan es como no venir al Guijo, ¿no? Entonces incluso cuando comes el pan fuera es como si te sintieses en casa. Entonces lo hemos tenido claro. Aparte de Tani, ¿hay más hornos actualmente? No. Es el único que Es el queda, único. ¿no, Tani? Y- ¿Tus hijos siguen la tradición familiar? Actualmente, ¿quién lleva la panadería entonces? Yo, ¿Y entonces se va a perder? sí. Desgraciadamente, dentro de 2 o 3 años que me jubilo, ¡Qué tristeza! se acabó. Porque nadie quiere seguir. Así que bueno, estamos a tiempo para hacer un llamamiento a ver si alguien quiere continuar con esta tradición, ahora que tenemos todavía a un maestro panadero en Por el pueblo, favor. y Por no favor. perder algo tan importante, ¿no? Como es el pan para un pueblo. Perdéis el pan y perdéis vuestro sello turístico, además. Bueno, no queremos terminar así la entrevista. La masa madre. El otro día estuvimos en un encuentro turístico, abajo en Jarandilla, y una señora dijo que en la Vera no se hacía pan de masa madre. ¿La masa madre realmente es tan importante, Tani? Ahora le están dando mucha importancia y eso, y la masa madre siempre se ha utilizado, pero no como lo hacen ahora, o por lo menos como yo lo he conocido siempre. La masa madre era la masa que te sobra de un día para el día siguiente. Exacto. Eso es la masa madre que yo he conocido y con lo que sigo trabajando. Entonces tu pan es de masa madre. Tiene Sí. masa madre, sí, claro. Pues Y bueno. levadura también prensada. Vale, ¿vas a recoger tú el premio, Tani? Sí. En compañía de tu mujer y... No lo sé si subirá mi hermana, si quiere subir o eso. Mi mujer ha dicho que no sube. Son tímidos. Muchísimas gracias, Tani, Clara. A vosotros. Gracias a vosotros. Pues ya está.